Tengo un problema de ingeniería. Si bien en general me encuentro en un estado de forma estupendo, tengo 10 tumores en el hígado y solo me quedan unos meses de vida. Soy el padre de 3 niños pequeños y estoy casado con la mujer de mis sueños. Aunque me resultaría fácil compadecerme de mí mismo, no les haría ningún bien, ni a ellos ni a mí. De modo que, ¿a qué dedico el tiempo tan limitado que me queda? Todos los padres quieren enseñarles a sus hijos la diferencia entre el bien y el mal, lo que es importante de verdad y cómo enfrentarse a los retos que les planteará la vida. También queremos que conozcan anécdotas de nuestras vidas, a menudo para mostrarles cómo vivir las suyas propias. Así empieza la última lección. El libro que escribe el profesor Randy Pausch para dejarle un legado a sus hijos, demasiado pequeños para recordar lo que su padre les deje cuando se muera. Y de eso vamos a hablar hoy, del legado. Porque en el episodio anterior hablamos de lo que nos dejan nuestros padres, de su impacto en nosotros, de la herencia que recibimos de ellos, su genética, sus obsesiones y sus pasiones. Hoy seguimos con el tema de la transmisión familiar, pero vamos a hacer traspaso generacional y hablar de lo que dejamos nosotros, de nuestro aporte a los que vienen detrás y también a los que tenemos alrededor aquí y ahora. Hablaremos de conversaciones que marcan, de cómo diseñar momentos memorables, porque hay una ciencia detrás, y de los elementos necesarios para celebrar mejor la vida. Hasta hablaremos de agujeros negros, queridos. Pero empecemos por un tema importante. ¿Qué queremos transmitir a los que se quedan después de nosotros? ¿Y qué sentido tiene si no tenemos hijos? Ana, tú, si tuvieras que escribir tu última lección como Randy Pausch, ¿qué contendría esa lección? Pues mira, lo he pensado muchas veces, ¿eh? Es algo, la verdad, bastante complicado y cuando lo piensas es muy lacrimógeno. Yo creo que grabaría vídeos en plan de cuáles son los momentos importantes y qué es lo que no me puedo perder decirles. Así, haciendo un poco de pensamiento al respecto y viendo qué son las cosas importantes, por ejemplo, los viajes en mi vida ha sido algo muy importante. He viajado con los niños desde que han sido muy pequeños y bueno, hay mucha gente que muchas veces te dice, pero ¿por qué viajas con ellos si no se van a acordar? Te gastas un montón de dinero, tampoco vas a poder hacer todo lo que te gustaría porque tienes que adaptar el viaje a ellos. Pero yo pienso que los viajes es un momento ideal para pasar un tiempo juntos muy especial, porque sales de esa zona de confort, porque aprenden a comer cosas distintas, a ver paisajes diferentes. Al final, una de las cosas que a mí me gustaría legarles es el desarrollar el gusto por viajar, que creo que es una de las cosas que a mí personalmente más me ha aportado en mi vida. Qué bonito. Y creo que hay otro tema que no me quiero perder, que son esas conversaciones que no se te pueden escapar. ¿Pero las conversaciones son realmente un legado? A ver, yo creo que sí, porque todos tenemos conversaciones que nos han marcado, ¿no? Conversaciones con nuestros padres que nos han dejado una huella. Vamos, a mí particularmente recuerdo una frase de mi madre lapidaria de jamás te cases con un mujeriego o con un adicto, porque eso nunca cambia. Y eso a mí se me ha quedado grabado a fuego. No sé, puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, pero son cosas que se quedan ahí. Yo creo que la conversación del amor, de cómo elegir pareja, es algo importante. Yo creo que hay que hablar de ello. Con los hijos. Con los hijos. Creo que hay que hablar de este tema con ellos, pequeños además, porque luego ellos ya van a elegir y una vez ya han elegido yo creo que ahí ya no te puedes meter. Hay que hablar del dinero, no de cuánto ganas o de cuánto te gastas. No, porque además eso se lo dicen a los compañeros, no sé si recuerdas, yo recuerdo en el patio del colegio hablar de mi padre gana tanto y mi madre gana tanto. Pero les importa porque ellos inevitablemente quieren saber dónde están. Entonces, no es tanto cuánto ganas o cuánto dejas de ganar. Tienen que saber el valor de las cosas, tienen que aprender que hay que gestionar el dinero, que el dinero no es infinito, que hay que trabajar para conseguirlo. Ahí está un poquito la cultura del esfuerzo, cómo hay que gestionar, etc. Bueno. Y el otro día estuvimos, que no sé si lo habéis visto en Instagram, pero bueno, hemos estado en una charla súper interesante con Nuria Pérez, que es la autora de Gabinete de Curiosidades, que tiene este podcast fantástico. Que si no lo habéis escuchado, os recomendamos que lo escuchéis. A Nuria la entrevistaba Bea de Hello Creatividad, que son esta empresa que hace cursos online de creatividad y también de vez en cuando hacen encuentros en la vida real. Y bueno, pues asistimos a uno y esto me hace recordar
el tema de la creatividad, que es algo que yo siempre he tenido claro que es una cosa súper importante. Hay que legar la importancia de la creatividad. Las generaciones futuras, es que sin creatividad no hay nada, no existe nada. Y creo que una frase interesantísima que dijo y que me parece fundamental es: hay que crear más y consumir menos. Lo que decías al principio de grabar las conversaciones para tener con tus hijos me recuerda mucho a la peli de Mi vida sin mí, de Isabel Coixet. No sé si te la has visto. No, la conozco pero no la he visto. Bueno, pues en la peli, no voy a destripar nada, no hagas muchos spoilers. No, pero a la protagonista le diagnostican un cáncer terminal. Vaya, estamos un poco tétricas. Con 23 años. ¿Vale? Pero la vida misma, ¿eh? No, claro, la vida misma. Entonces le diagnostican un cáncer terminal con 23 años a Anne, que es una mujer que ha vivido poco y mal. Ella es limpiadora en una universidad por la noche, a una universidad a la que nunca podrá ir. Vive en la caravana de su madre, en el jardín de su madre, una madre tóxica que odia al mundo entero. Tiene 2 hijas y un marido en paro con los que vive en esa caravana. Y su padre está en la cárcel, o sea que una imagen así un complicada, poco sí, complicada. Una vida a priori complicada. Sí. Y entonces le diagnostican ese cáncer y ella decide, en vez de despedirse de la vida, aprovechar para vivir la vida un poco a lo grande, ¿no? Y decide no decírselo a nadie y se marca 10 metas para vivir esa vida, lo que ella entiende, a lo grande en las pocas semanas que le quedan de vida. Y me parece muy interesante ver lo que pone en la servilleta del restaurante al que va después de que le hagan el diagnóstico. Entonces, lo primero que dice es decir a mis hijas que las quiero varias veces al día. Buah, llorera. Encontrar a Don, que es su marido, una pareja que les guste a las niñas. Grabar felicitaciones de cumpleaños para mis hijas todos los años hasta que cumplan 18 años. Yo eso lo he pensado completamente. Pero incluso, aunque no te mueras, Ana, de cáncer terminal ahora, sí. Pero es algo bonito para hacer, se debería hacer. Me parece Yo tengo una amiga que le escribe por todos los cumpleaños en un cuaderno a sus hijos para que se quede escrito este año, tal, y cuando hay un momento importante y se lo escribe en un cuaderno. Me encanta. Cada niño tiene su cuaderno y le escribe las cosas ahí. Me encanta. Una cosa parecida que puedes hacer, no para tus hijos, pero para ti mismo, es te metes en la web de Future Me y te escribes una carta para tus yos futuros y la recibes, pues por ejemplo, 10 años después, ¿no? Y es cierto, o sea, no es lo mismo porque, bueno, eres la misma persona, pero es como el legado de quién eras con 20 años. Sí, lo que querías hacer y dónde te esperabas que ibas a estar, que hemos hablado mucho de este tema además, y este es un momento vital en el que haces mucha reflexión sobre eso. Entonces, estos son como los objetivos que tiene ella familiares, como más así pesados, pero luego dice, ir todos juntos a hacer un picnic, fumar y beber todo lo que quiera. Ya total, ¿verdad? Decir lo que pienso, hacer el amor con otros hombres para ver cómo es, porque claro, ella no ha tenido mucha experiencia. Hacer que alguien se enamore de mí. Ella está casada y está felizmente casada, pero quiere vivir esa experiencia para exprimir la vida. Ir a ver a mi padre a la cárcel y... El 10º punto me encanta porque dice ponerme uñas postizas y hacer algo con mi pelo. Y esa banalidad, esa frivolidad es tan bonita y tan tierna en la película. Bueno, hemos hablado en el episodio del atractivo también de las cosas del físico y también la relevancia que tiene, el cómo te ves y cómo te sientes en función de la imagen que tienes. O sea, que es algo así como un poco superficial, pero esos pequeños placeres, ¿no? Sí, esas pequeñas exacto. cositas que haces para verte mejor, que también son importantes. Pero bueno, no sé, me ha recordado, cuando has dicho lo de las cintas, me ha recordado a la peli. Sí, yo en esa lista sin duda pondría darle tiempo a las conversaciones. Conversaciones, pueden ser conversaciones en general. A lo mejor yo estoy ahora pensando en los hijos porque como que el legado parece que inevitablemente hablo de los hijos. La logística, el ritmo frenético del día a día. Al final yo, la gran parte del tiempo que hablo con mis hijos es haz esto, haz lo otro, has hecho los deberes, no has hecho, acuéstate, lávate los dientes, cena. Pero no tenemos tanto tiempo para charlar. Esos momentos pausados que requieren tiempo, donde hay una escucha activa, pero relajada, donde escuchas lo que te están diciendo, donde ellos te escuchan a ti. Y ahí es donde salen temas súper profundos al final.
de simplemente tener un momento relajado y hablar. Y eso no es tan frecuente. En mi casa no hay un problema de hablar, porque los tres, ¿a cuál de todos más verborrea? El otro día que iba en el coche y mi pobre, la hija pequeña, iba de aquí para allá llevando a los hermanos de un lado para otro las actividades escolares y tal, de los deportes, y iba raca, 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 raca. Íbamos en el coche, iba yo con mi hija mayor delante y la otra detrás. Oye, pero es que no paraba. Y dice, explícame la marcha, y cómo se mete, y cómo se quita, y el pedal, y raca, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Al cabo de como 15 minutos non-stop, mi hija mayor empieza, me estoy mareando, ¿podemos abrir la ventana? Voy a vomitar. Porque claro, pero bueno, yo me refiero a una conversación un poco más tranquila. Pero bueno, son esos momentos que también son divertidos. Qué curioso, y lo has mencionado ligeramente antes, pero te he preguntado por tu legado e inmediatamente me has hablado de tus hijos. Es decir, tu legado son tus hijos. Sí. Y creo que aquí estamos tocando un tema que para la gente que no tiene hijos, y más todavía si los quería tener o si los quiere tener y no puede tenerlos, es un tema muy duro. Porque al final, una de las razones para tener hijos es para dejar un legado, para querer transmitir, ¿no? Y entonces, si no tengo hijos, no tengo legado. El otro día leí en Reddit un hilo en el que una persona sin hijos, y de hecho era una persona que especificaba que no quería tenerlos, pero contaba que estaba un poco deprimida porque, claro, se había dado cuenta que no le iba a dejar un legado a nadie y le daba pena de pensar que iba a caer en el olvido inmediatamente. Y tiene razón, eso en general es así, porque si no tienes hijos, importas menos, incluso para tu familia. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la importancia de las personas no depende de si tienes hijos o no. Yo creo que no es así. Puede ser muy importante para tu pareja, puede ser muy importante para tus padres, puede ser muy importante para tus amigos, para tus alumnos. Mira, Randy Pausch en su libro menciona muchísimas veces a su entrenador como alguien fundamental en su vida que ha influido muchísimo. Y él, que además tiene hijos tarde y que es profesor de universidad, una de las cosas que para él es más importante es cómo ha transmitido a sus alumnos pues ciertas cosas que para él es importante, sobre todo la cultura del esfuerzo y de cumplir sus sueños y tal. Yo creo que tú puedes influir y dejar una huella fundamental en un montón de personas que no precisamente tienen que ser tus hijos. Estoy de acuerdo, claro. Estoy de acuerdo. Aunque sí creo que a nivel social, macro, vamos a decir, sí que eres menos importante. Y es normal, también lógico, ¿no? Porque sirves menos a la especie. Bueno, pero ahí yo creo que también un tema de responsabilidad, ¿no? Hay la madre que cuidarla porque tiene unos hijos a los que hay que cuidar. Pero no que esa persona por ello sea más importante. No tiene por qué. Yo creo que la trascendencia de las personas no es absolutamente independiente de que tengas hijos o no. Y además tú puedes ser buen padre o no y dejar una huella buena o mala. Lo que sí que es verdad es que de alguna manera la sociedad te encamina a tener hijos. Parece que es lo que debe ser. Mira, esto es un temón, ¿no? ¿Por qué la gente que tiene hijos, por qué ha querido tenerlos? Y yo creo que es algo que los que han tenido hijos fácilmente no se han parado a pensar, porque es la norma, es lo esperado. Pero es una muy buena pregunta. ¿Por qué la gente decide hacer otra gente? Bueno, yo la verdad es que siempre me he imaginado que iba a tener hijos y es algo que quería hacer joven. Creo que no me ha dado mucho tiempo a darle vueltas. Incluso quería tener hijos aún no tener todo resuelto. Me bastaba con tener la parte un poco sentimental bien estable. La parte económica no me importaba tanto. Vale, pero entonces lo que me estás diciendo realmente es que has tenido hijos por presión social, ¿no? Por seguir con la norma, que no te has planteado nunca el por qué, al final es seguir con la norma social. Y yo creo que hay más motivos detrás, porque si lo piensas de verdad, tú, por ejemplo, ¿por qué tú has querido tener hijos? Sí, bueno, como hemos estado trabajando mucho en este episodio, me ha dado tiempo a pensarlo, no creéis que es una respuesta así improvisada. He tenido hijos, yo creo que por mantener ese espíritu joven. Yo, como no tengo hermanos y no tengo muchos primos cercanos ni nada, yo tenía una familia un poquito pequeña y sobre todo muy adulta. Y a mí me parecía que era fundamental tener niños y llenar ese vacío que en cierta manera hay en mi familia, ¿no? Es un poco esa tristeza, en cierto modo, de que tienes de que se hacen mayores, ¿no? Y que no hay una familia muy adulta. Nueva. Claro, muy adulta. Y de hecho yo creo que he tenido 3 por eso. Aparte que, por supuesto, mi marido también tenía ganas de tener varios hijos, lo tenía como muy claro. Entonces, en cierta manera los he tenido por mí, pero
También un poco por mis padres, es como un chute de energía ahí, de alegría. Y también tenía ganas de tener mi propio núcleo familiar. Es un proyecto vital. El otro día leía en la web de la CNN un artículo en el que un periodista precisamente hacía ese planteamiento, ¿no? Y le preguntaba a sus amigos y familiares por qué habían querido tener hijos y recabó respuestas, te leo algunas, ¿vale? Para recrear las alegrías de mi niñez. Yo, por ejemplo, una de las razones por las que quiero tener hijos es por eso, es para recrear las alegrías de la niñez. Yo he tenido al revés que tu infancia, una infancia de clan total, de reunirnos 30 personas alrededor de una mesa, de hacer olimpiadas, tribu. Sí. Y recrear esa tribu, subirse a los árboles en el jardín de mis abuelos, eso es, tengo algunas imágenes memorables marcadas y creo que es una razón muy válida. Luego decían, por ejemplo, para crecer y compartir el amor familiar. Había una persona que lo que quería era sentir el amor intenso que un padre siente por su hijo, como una experiencia vital, como has dicho, ¿no? Yo creo que tener hijos es una experiencia que no se parece a ninguna otra, que te marca, desde luego, muchísimo. Había otras respuestas interesantes. Por ejemplo, para ser un mejor padre del que yo tuve. La revancha, como revancha, ¿no? Sí. Quiero tener hijos para revancha. O para retribuir a mis padres, que es lo que tú has mencionado, sí. La gratitud. Sí. Tú me has dado esto y yo ahora te doy esto, hecho, a mí me encantaría, y es algo que hablo con mis hijos, a mí me encantaría algún día ser abuela y participar de la vida de mis nietos. Es una cosa que me encantaría. Sí, creo que un sentimiento de los que no tenemos hijos, de cierto modo pensamos un poco que les fallamos a nuestros padres. Y aquí se va a quebrar la voz. Bueno, no hay que pensar eso tampoco. No, pero bueno, al revés, ¿no? Porque no les das eso que les gustaría. Que planteárselo como un fracaso. Creo en cualquier caso, creo que es una pregunta que es muy importante hacerse, sea cual sea tu situación. Si has tenido hijos, respondes de manera sincera a esta pregunta, te orientas sobre qué clase de padre quieres ser y, por lo tanto, te ayuda a diseñar, ¿no?, la cotidianidad para resaltar eso, ¿no? Si es para la familia, la transmisión familiar, la gratitud a tus padres, pues entonces en tu día a día vas a pensar, pues tengo que ver más a mis padres, con mis hijos. Que hacer un esfuerzo por que todo eso que has pensado que es importante, hacerlo. Pero si querías tener hijos y no los has podido tener, también es importante. Porque pensar en por qué querías tenerlos te ayuda a ver cuáles son tus valores profundos y a lo mejor te permite diseñar una vida que integre esos valores y esas experiencias sin los niños. Por ejemplo, si tu idea es yo quiero tener hijos por la alegría del vivir que traen a una casa, ¿vale? ¿De qué manera alternativa puedes traer esa alegría sin tener niños? Y también incluso te diría que es una pregunta importante si no tienes niños y no quieres tenerlos. Porque te informa sobre tus valores, tus preocupaciones y, por lo tanto, te incita a vivir la vida según lo que es importante para ti. Por ejemplo, mira, yo no quiero tener hijos porque es demasiada responsabilidad y yo no quiero tener esa responsabilidad en la vida. ¿Vale? Muy interesante. Entonces, hazte una vida más ligera. Introduce la ligereza en tu vida. Hombre, yo, por ejemplo, que solo he pensado cómo hubiera sido mi vida si no hubiera tenido hijos, lo he pensado muchas veces y obviamente mi plan de futuro, comprarte una casa, no comprártela, trabajar más o menos. Yo tengo claro, creo que si no tuviera hijos no me preocuparía tanto por el dinero, por ejemplo. Trabajaría muchísimo menos, no me compraría una casa, haría muchas cosas que no hago y me preocuparía por otras diferentes, pero no estaría tan preocupada por dejarles cubiertas sus necesidades, ¿no? Económico. Que al final es una de las grandes preocupaciones que tienes. Para retornar al hilo de Reddit, porque nos vamos por las ramas, alguien contestaba algo que me ha gustado mucho. Decía que pensar en que nadie se va a acordar de ti si no tienes hijos cuando te mueras no tiene mucho sentido, porque si tienes hijos, el recuerdo de ti tampoco va a durar mucho. Y ponía un ejercicio, decía: la gente al final con hijos, sus hijos se acuerdan de ellos, pero sus nietos ya menos. Sus bisnietos puede que ni siquiera puede que se acuerden ni de su nombre de pila. Y ya los tataranietos. Bueno, y además ahora que cada vez los hijos se tienen más tarde, aunque la esperanza de vida haya aumentado, yo creo que cada vez va a ser más difícil ser abuelo y ya bisabuelo yo creo que casi imposible. Y si haces el ejercicio, yo he hecho el ejercicio
Y son nombres que he oído, pero no me acordaba de mis bisabuelos, de los nombres de mis bisabuelos. Sabía lo que alguno que hacía y tal, y le he tenido que preguntar a mis padres de, oye, ¿cómo se llamaban los bisabuelos? Entonces, un reto. ¿Os acordáis de los nombres de vuestros 8 bisabuelos? Y al final lo que venía a decir es que tú desapareces de la memoria en 4 o 5 generaciones con suerte. Sí, yo creo que de aquí la moraleja es no vivas tu vida para la posteridad. A no ser que vayas a ser el premio Nobel o alguien que va a descubrir algo súper importante. En las vidas normales de todo el mundo no vivimos para que se acuerden de nosotros las futuras generaciones. Vivimos el presente y lo que tenemos que dejar es una huella bonita para que se acuerden de ti, pero aquí y ahora. El aquí y el ahora. O sea, la alternativa es que el legado es aquí y ahora. Claro, si el legado no es para la posteridad, el legado es para el aquí y ahora. Claro, sería el ahora versus el luego, ¿no? Es la importancia del momento presente. Y al diseñar este episodio, porque los diseñamos, no, pero los pensamos, además este episodio, bueno, ha sido súper catárquico, hemos llorado, hemos reído, porque claro, son unos temas muy profundos y que además que a las dos nos tocan especialmente de cerca. Pero otra idea de la que nos hemos dado cuenta ha sido el momento eureka, porque te lo dicen, pero hasta que no piensas en ello no te das cuenta, es que, vale, si tu legado no es para la posteridad, es para el aquí y ahora. Pero en tu legado, en tu huella, lo importante no es la palabra tú. Es decir, tu ego no es lo que importa al final. Lo que importa es tu obra, es la huella, es lo que dejas en los demás, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo que va a ocurrir? Vas a dejar una huella. Vas a dejar una huella. Lo quieras o no, dejas una huella, sea buena o mala. Entonces, elige lo que quieras dejar. Piensa en lo que es importante para ti y qué crees que lo que podría haber más en el mundo o en la gente en tu alrededor, y eso es lo importante y eso es lo que tienes que hacer. Y bueno, con esto ya pues hemos terminado. Que no hemos terminado. Que nos queda ahora lo divertido. Esto ha sido lo profundo, lo intenso. Bueno, ahora vamos a hablar de los momentos. Vale. Porque ¿qué es la vida sin los momentos? Tan, tan, tan. Y nos faltaba el momento científico. Yo ahora es cuando me pongo las gafas y así como científica y digo, he estado investigando sobre si hay una manera de diseñar momentos para que dejen más huella y una huella más bonita sí puede ser. Así que para eso hay que intentar hay que entender cómo funcionan los momentos memorables y qué es lo que nos aporta felicidad en las experiencias. Me encanta. Cuéntanos. Bueno, yo por supuesto siempre hablaré de vacaciones. Es lo que las vacaciones, los viajes, es lo que me gusta. Como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de momento, de experiencia y de cómo diseñar estos momentos para sacarles el mejor provecho. Vale. Bueno, pues resulta que hay un estudio que dice que en la curva de la felicidad de las vacaciones, de lo que realmente te importa, hay una parte que es la anticipación, que es fundamental. Es decir, toda esta planificación te crea muchísima felicidad y muchísima expectación. Que hay el momento pico fundamental. En todo momento, en toda experiencia que quieres que sea memorable, tiene que haber un pico, el momento culmen, la super excursión, el día que hiciste puenting, el día que te metiste con los tiburones, el día que hiciste la canoa. Algo en tus vacaciones tiene que estar planificado como el momento pico. Y el final tiene que ser súper bueno, porque si el final es malo, te estropea el recuerdo de las vacaciones. O sea que en una experiencia tendrías que prestarle atención a la anticipación, por lo tanto planificar es bueno. Sí. Tendrías que prestarle atención a ese pico emocional. Por lo menos una cosa que sepas que va a ser el momento culmen de las vacaciones. Pero no tiene por qué ser adrenalina, no tienes por qué tirar de un puente. Puede ser irte al restaurante tal o irte a esa playa maravillosa. Vale. Sí. Y luego el final. Sí. Y hay que decir que también hay diferentes tipos de persona. Por ejemplo, en el artículo que he leído, diferencia Bagheera y Balú como los personajes estos del libro de la selva. Uh-huh. Bagheera sería como el planificador, como el que tiene todo muy cuadriculado, el cuadriculado. Y entonces los Bagheeras, el problema que tienen es que les cuesta un poco disfrutar del momento y que se anticipan demasiado. Y cuando tú te anticipas en exceso, creas unas expectativas muy altas. Y eso a veces te puede generar un poquito de decepción. Esto lo hemos hablado, vamos, para todo. Sí, para todo en la vida. Hasta las panteras del libro de la selva. Y luego, ¿qué ocurre? Que si tú eres demasiado cuadriculado,
eso genera un poco de estrés, porque si tú el lunes tienes que hacer 20 cosas, el martes 20 cosas, el miércoles 20 cosas, aparte de tener un exceso de experiencias y por lo tanto es difícil tener esa experiencia pico, te genera estrés y no tienes esa parte del dolce far niente que es el relax, que es fundamental en todas las vacaciones. Es decir, tienes que tener un momento en el que te pasas una tarde, dan el ejemplo, jugando a la petanca, en el que te pasas una tarde en la palmera de la playa, en la sombría, no haciendo nada, de relax. Y que estas personas Bagheera tienen que tener, en vez de la lista to do, el not to do, que sería prohibidísimo abrir el móvil, prohibidísimo pensar en trabajo, todas esas cosas que son muy típicas de este tipo de personas. Sí, nada. Y luego está el balú, que es el vividor. El que deja que la cosa fluya sola, el que no planifica, el que está siempre tomando... ¿Qué ocurre? Que se les pasa el momento pico, se les pasa el momento anticipación y no tienen cuidado con lo del final. Y entonces se pierde la experiencia. Entonces te dice, si eres un poco balú, acuérdate que hay momentos que son importantes y rodéate de gente que sea Bagheera. Y así, lo ideal es ser, como siempre, el equilibrio. Y viceversa, ¿no? Si eres Bagheera, no hace falta que planifiques todo porque solo necesitas un momento pico. Exacto. Y un final Exacto. chulo. Vale. Y bueno, en este artículo hablaban de Daniel Kahneman, que es un premio Nobel. Y he escuchado su TED Talk, que es de 2010, pero la verdad es que está muy interesante. Y hay un experimento muy guay que hacen, muy guay, que es que le hacen una colonoscopia a 2 pacientes y miden el dolor. Me encanta cómo a los doctores... Esto es, o sea, yo creo que pues la colonoscopia, ir al dentista, cualquier de esas experiencias que son muy agradables, el momento, entonces le hacen una gráfica de dolor. Entonces al paciente A le generan en un tiempo más corto 2 picos de dolor. Y al segundo paciente le generan en más tiempo 2 picos de dolor y el final un poquito menos doloroso. Pero si miras las 2 gráficas, ambos pacientes han tenido los mismos picos de dolor. Es más, el segundo paciente ha tenido más tiempo de dolor porque la experiencia ha sido más larga. Bueno, pues hacen un test y claramente el paciente A es el que ha tenido peor experiencia. Es el que dice que lo ha pasado peor, que ha sido horrible. El que ha tenido la experiencia más corta, pero sin embargo se ha acabado más abruptamente, y ha ¿no? tenido la misma intensidad, ha tenido menos intensidad, ha tenido mucha intensidad de pico, pero al final el dolor ha sido menos que el paciente B. Ha sido menos tiempo de dolor, pero ha terminado la experiencia con el pico de dolor. Claro, ¿no? entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice esto? Lo importante es el final de la experiencia. Es decir, que si tú tienes una experiencia dolorosa y termina en el momento doloroso, te vas a acordar como algo horrible. Y sin embargo, si tienes una experiencia dolorosa y luego al final va bien, tu recuerdo va a ser mucho mejor. Y esto es extrapolable a cualquier tipo de experiencia. Por eso el final es tan importante. Daniel Kahneman habla de que realmente tenemos pocos recuerdos, nuestra memoria dura muy poco. Que tú tienes 2 semanas de vacaciones y si las 2 semanas son más o menos iguales, te va a dar lo mismo una semana que 2. En cuanto al recuerdo, yo creo que a la hora de las vacaciones, como en todo, necesitas un tiempo de desconexión. Sí. No es lo mismo. Pero esto va a decir, crea momentos inolvidables, planifica, cuidado con el final y luego no te pases si eres un Bagheera. Ahora que hablas de diseñar momentos, durante el confinamiento conocí el trabajo de Priya Parker, que es una mediadora especializada en crear reuniones memorables. Su historia es genial porque ella viene de una familia americano-india, sus padres se separan cuando ella es pequeña y vive una semana en una casa súper evangelista, cristiana evangelista, con unas reglas muy blanco, muy white, y otra semana vive en la casa india de su madre, súper mística, súper casi hippie, ¿no? Y entonces, claro, esta chica termina siendo mediadora, ¿no? Para que hablemos luego de la herencia, ¿no? De lo que te marcan tus padres. Y entonces ella ha escrito un libro que se llama The Art of Gathering, el arte de reunirse, en el que da muchas pistas sobre cómo coger un momento ordinario, normal, ya sea una reunión de trabajo, una celebración en casa, un evento de team building, de networking, y transformarlo en algo memorable. Entonces, habla de un montón de cosas y hay algunas que me han llamado la atención que creo que pueden ser muy útiles
para en los próximos encuentros, si queremos que sean encuentros memorables, porque ella dice que no todas las reuniones... Es imposible, sería tantísimo trabajo. Y si todo fuera memorable, al final no te acordarías de nada. Memorable, claro. pero cuando quieres marcar un tiempo, algo importante, entonces dice que lo primero es plantearse no el para qué del evento o de la reunión, voy a hablar de reuniones, arrejuntamientos, no el para qué, sino el por qué. Una categoría no es un porqué, no es un propósito. Por ejemplo, una fiesta de cumpleaños para celebrar tu cumpleaños no es un propósito, es un para qué, es una categoría, ¿no? Ella propone que los propósitos tienen que ser específicos, únicos y, en cierto modo, un poco polémicos. Tú te tienes que mojar con tu propósito. Uh-huh. Pongo un ejemplo. Una boda. Porque la boda es para casarte. Sí, vale, eso es el para qué. Puede ser para celebrar el amor. No hay nada de polémico. Pero tu boda puede ser, por ejemplo, para preparar la transmisión generacional y agradecer a tus padres todo lo que han hecho por ti. No será la misma boda que si te casas un poco tarde para marcar el principio de una segunda juventud. Uh-huh. Por ejemplo, no será lo mismo, ¿no? Entonces, pensar en este propósito. Coge los ejemplos de los cumpleaños y dice, por ejemplo, un propósito interesante de un cumpleaños puede ser hacer una reunión para marcarse objetivos para el año que viene con gente que se va a asegurar de que los cumplas. O hacer un cumpleaños con la idea de mi fiesta de cumpleaños va a ser para hacer algo que me da miedo, que no me atrevo. Bueno, hay diferentes ejemplos y me ha hecho recordar al fiestón de cumpleaños, de 40 cumpleaños, que hiciste tú. Sí, la verdad es que la fiesta, bueno, jamás había hecho una fiesta así, por supuesto. Y estuvo muy planificada, que es una de las cosas que estamos hablando, ¿no? De planificar momentos que quieres que sean memorables. Fue el año pasado, que ya lo hemos hablado, y claro, nos pilló en un momento, no solo cumplimos 40, cambiamos de década, un momento de la crisis, sino que encima estábamos con el COVID todavía, llevamos un montón de tiempo sin podernos reunir. Y el cumpleaños pretendía ser un cumpleaños para todos. Era, voy a celebrar mi cumpleaños para que todo el mundo que se ha perdido, los que son un año mayores que, pues por ejemplo, mi marido y sus amigos, para nosotras todas que cumplíamos 40, porque casi todos éramos de la misma edad, estar reunidos y celebrarlo y que cada uno fuera importante. Y ese fue uno de el por qué era vamos a juntarnos todos y a celebrar, ¿no? Llevamos tanto tiempo sin poder estar juntos y celebrar y que todo el mundo fuera importante. Sí, yo creo que desde fuera tu cumpleaños era un cumpleaños para celebrar la vida y celebrar la amistad. Sí, totalmente. Y intentó, pues aparte de ser divertido y tal, y estar entretenido, y teníamos ahí todo súper cuadriculado. Fue la bomba, tenía una escaleta, la vamos a poner en Instagram, en undiaeresjoven.podcast, con una escaleta que había, que tú llegabas al principio de la fiesta y ya sabías lo que te esperaba. Había un menú, sí. De hecho, Priya Parken en su libro habla de esos pasajes, ¿no? El momento del pasar y cómo las reuniones empiezan mucho antes de que empiecen. Empiezan con la invitación, empiezan con la preparación, empiezan mucho antes, ¿no? Anticipación. Sí. De hecho, nosotros habíamos pedido a los invitados que en vez de hacer un regalo, que participaran en la fiesta, entonces que organizaran algo. Y entonces había pues los amigos de mi marido que contrataron un mago. Yo no participé en nada, yo no solamente de... Sí, claro que sí. Había unos que decían, bueno, pues un regalo conjunto, otros que, bueno, unos fuegos artificiales, otros, o sea, claro. el que hizo el dibujo, o sea, todo el mundo participaba en algo, de alguna manera, bueno, en organizar, sí, claro que sí. Y eso te hace, el tener un papel activo, te hace que sea un poquito tuyo. Totalmente. Y entonces no tienes la misma disposición, porque tienes ganas, no dices, ¡buf, qué pereza! No. En el libro habla también, y creo que eso es algo que hicisteis muy bien, de el tamaño, la importancia del tamaño según tu propósito. Por eso el propósito, ¿no? Dice, por ejemplo, si lo que tú quieres es fomentar la conversación, tu reunión tiene que ser entre 8 y 12 personas. Si lo que quieres es fomentar la toma de decisiones, tiene que ser menos y un número impar. Por ejemplo, 5 personas. Para crear un sentimiento de fiesta alrededor de las 30 personas. Nosotros somos 35. ¿Ves? Justo, ¿ves? Sí. Y si quieres, lo que quieres es crear un sentimiento de tribu,
de pertenecer como a un mismo organismo 150 personas. Interesante. Sí. Por lo tanto, por ejemplo, si haces tu boda de 400 personas, ojo, porque depende del propósito que tengas, Claro. pero si lo que quieres es una pertenencia a una tribu... De hecho, 150 es un número bastante estándar. normal. Bueno, es el sí. número de Dunbar que dice, ¿no? Que solo puedes tener 150, lo haremos en otro episodio, en el episodio sobre la amistad, 150 Personas amigos, alrededor. ¿no? Personas a tu alrededor. Habla de muchas cosas, solo voy a dar 2 rasgos más. Habla de también la importancia del espacio. Fundamental. Que si el espacio es demasiado grande, puede ser fantástico para ciertas cosas, pero por ejemplo, si tú lo que quieres fomentar es que la gente habla entre sí, es mejor tener un espacio un poquito pequeñito, porque la energía será mayor y entonces tú te darás la vuelta. Te obliga a relacionarte. El espacio tiene que estar cómodo, pero tiene que ser recogido, porque es la manera de que todo el mundo esté junta. Que era, por ejemplo, en mi caso, pues el espacio fue súper importante porque estaba pensado para eso, para que la gente hablara entre sí, porque había muchos amigos y muchos que no se conocían entre ellos. Pero todo el mundo que iba era importante. Sí, todo el mundo que iba era importante. Y creo que fue un pistoletazo. Tu cumpleaños marcó un pistoletazo para muchos de nosotros, como fue un momento de ampliar círculos, también porque obviamente tú conocías a todo el mundo, pero no nos conocíamos todos entre todos y fue la ocasión y de hecho han salido cosas muy graciosas de ese cumpleaños. Y luego también es verdad que a lo mejor había gente que se conocía sin conocerse. Sí, me han hablado de ti, sí sé quién eres. Pero si tú vas a esto, tú vas a lo otro. Pones cara. Eso es muy gracioso. Así también. que nada, haceos amigos de Ana para que os invite a su próximo cumpleaños. El próximo cumpleaños yo creo que será el de los 50 como pronto. No, pero es verdad que al ver estos diseños, ¿no? De cómo diseñar un momento memorable, últimamente estamos pensando de manera más proactiva en cómo hacer las celebraciones familiares o los arrejuntamientos. Sí, hacer algo que sea especial. Y, por ejemplo, en el Día del Padre, ambas hemos hecho algo un poco diferente, porque normalmente el Día del Padre, pues vas a casa de tus padres, te invitan ellos y al final terminas haciendo lo mismo de siempre. Y una cosa que es importante, y ahí es donde hablamos de los agujeros negros, señores y señoras, es que muchas veces la casa de los padres permite, digamos, te sientes más relajado, pero replicas las dinámicas familiares de siempre. Entonces, si tú quieres cambiar esas dinámicas familiares, hacer las cosas de una manera distinta, es bueno salirse de ese agujero negro y trasplantarte en otro escenario, ¿no? Para cambiar el escenario es fundamental. Para poder vivir experiencias diferentes. Totalmente. En este Día del Padre, por ejemplo, lo que hicimos es que yo le dije a mi hermana, esta vez lo haces tú. Al final, su marido también es un padre. Claro. Invitamos a nuestros padres a la casa de mi hermana, por lo tanto, mi madre no estaba destrozada de trabajar, de trabajar, comida, cocinar, claro. y tal. Y compramos un Trivial, que no sé si os habéis comprado una edición de Trivial últimamente, pero no puedes adivinar nada, se entiende nada. Fe, ¿eh? Sí, totalmente. Pero divertidísimo. Y entonces fue para cambiar un poco la dinámica y lo convirtió en un momento memorable. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, que fue con mis suegros, habían reservado una casa rural que justo coincidía con el Día del Padre y el día de cumpleaños de mi sobrino y tal. Y claro, fue salir también de lo habitual. Nos lo pasamos fenomenal. Cambias el escenario de nuevo. Nosotros pues estábamos en la naturaleza, fue un fin de semana entero, que ya eso cambia mucho. Todo no giraba en torno a lo que suele girar normalmente, pero que es lo normal. Pero bueno, esta era una vez especial. Y luego otra cosa que a mí me rechifla, que es cuando jugamos a algo. Claro. Porque todo el mundo participa y es una manera de hacer algo diferente. Nosotros en este caso jugamos al Dixit, que os lo recomiendo muchísimo, que es un juego está muy bien y además como tienes que pensar para los dibujos y tal, es muy creativo y mola mucho cuando juegas con otras generaciones. En las notas del podcast os dejaremos las referencias. Y bueno, creo que esto ha sido todo. Vamos a hablar rápidamente de las conclusiones. No esperes a que te diagnostiquen un cáncer terminal para ponerte a pensar en todas estas cosas. Por favor. Piensa lo que quieres transmitir. Haz ese listado mental de las cosas que realmente son importantes. Piensa lo que quieres crear. Tanto si tienes una familia, hijos, no tienes, no importa, ¿vale? Porque esto lo haces para ti, para la gente que te importa. Y cómo
creas estos momentos memorables. Os hemos dado algunas pistas, pero si tenéis más pistas, no dudéis en escribirnos a undiaeresjoven.podcast@gmail.com. Seguidnos en Instagram al mismo handle. Y si os parece interesante lo que os hemos contado, os invitamos a que recomendéis el podcast dándole a las estrellitas de Spotify, escribiendo una review en Apple Podcast o simplemente reenviando ahora mismo a 3 personas que os importan el podcast. Nosotros nos vamos y nos vemos en el próximo episodio.